En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 19, Jesús dijo que él venía a anunciar el año agradable. Si hay frases difíciles de entender de parte de Jesús, esta y este año debe ser una de las más difíciles. ¿Cómo entender que Jesús viene a anunciar un año agradable? En realidad, cuando Jesús está mencionando el año agradable, lo está haciendo delante de un público judío y ellos lo entendían bien. El año agradable para ellos era el año de jubileo. De hecho, en algunas versiones de la Biblia aparece así, con ese nombre. Y era un año que se daba cada 50 años. Es decir, cada 50 años los judíos recuperaban las tierras que puedan haber perdido y aún sus propias libertades en el caso de que tuviesen que haberse vendido a algún conciudadano por las deudas contraídas. Por supuesto que cada vez que se daba este año de jubileo, este año agradable, se armaba todo un revuelo porque había que reacomodar cuentas, reacomodar créditos. Las tierras que hasta el año pasado eran de un dueño, ahora pasaban a ser de otro. Se armaba un lío importante, pero la idea de este año agradable era asegurarle a todos los que vivían en ese lugar que pudiesen tener acceso a una tierra de producción. Así que obviamente esta ley que había sido determinada por Dios y está escrita en las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, manifestaban ese deseo de Dios, de que en su pueblo no hubiese ningún esclavo. El jubileo evitaba que las familias se quedaran sin tierra por causa de las ventas o por causa de hipotecas o por causa de alquileres, deudas, lo que sea, que pudiesen haber sido ocasionadas por distintos tipos de circunstancias. Por ejemplo, una catástrofe natural. ¿Sí? En la cultura de aquel momento había como tres niveles de pobreza, podríamos decirlo así. El primer nivel era el de aquella persona que eh, para poder sembrar en su campo debía contraer una deuda, es decir, sacar un préstamo, ¿sí? Y bueno, al cabo de un tiempo, cuando la cosecha había que recogerla, no se pudo hacer, no se podía dar, la cosecha no aparecía, los campos no daban lo esperado y entonces ese agricultor perdía lo que había invertido. Era un tipo de pobreza. Un segundo nivel de pobreza era la pobreza que se daba cuando a ese mismo agricultor le volvía a suceder lo mismo. Y entonces ya ahora el crédito era mucho mayor. Y un tercer nivel de pobreza era cuando ya directamente no había forma de pagar sus deudas y entonces para poder saldarlas tenía que venderse a sí mismo, es decir, ofrecerse como esclavo de su acreedor. A sí mismo o a alguien de la familia también solía suceder. Entonces el año de jubileo le aseguraba a esa persona que por distintas situaciones quedó en pobreza poder recuperar lo que en algún momento había sido suya. O sea, imaginémonos la situación. Si ya de por sí la pobreza es terrible, imagínense el terminar siendo esclavo del sistema reinante a causa de la pobreza. Eh, por supuesto que este video no tiene que ver con historia judía, sino que tiene que ver con aprender lecciones para nosotros. ¿Qué significa ese año de jubileo en la actualidad? Por supuesto que las condiciones sociales de aquel tiempo hoy no se están dando. Quizás no en lo físico, no sufrimos esclavitud, por lo menos de este lado del mundo, pero quizás sí se esté dando un cierto tipo de esclavitud emocional o espiritual. Quizás sí hoy todavía alguien sufra el dominio de otra persona sobre su propia vida. Digo, en lo emocional o en lo espiritual. Quizás alguien se siente literalmente perseguido o se siente deudor de otra persona por alguna situación. O quizás tuvo que entregar su vida emocional, espiritual a alguien que lo está dominando en este momento. Aquí es cuando el año agradable o el año de jubileo se hace imprescindible para nosotros y es cuando el mensaje de Jesús se hace aplicable a nuestras vidas también. Y es cuando empezamos a entender que ese año agradable, ese año de jubileo que Jesús vino a anunciar, nos recuerda que el Señor es el dueño de la tierra y de su plenitud.
Nos recuerda que el Señor es soberano sobre el tiempo y sobre la naturaleza. Y por sobre todas las cosas, nos recuerda que Dios es un Dios de redención, un Dios de perdón, un Dios de devolución, un Dios de restitución. Y que esta ley no fue establecida solamente para aquel pueblo judío, sino que aquello solamente existe para que podamos entender que esta ley sigue activa hasta el día de hoy y que lo que hayamos perdido lo podemos volver a recuperar si creemos en Jesús. Para eso vino Jesús. El año de jubileo entonces encarna la confianza que pueden tener los cristianos en que Dios proveerá para sus necesidades y que aún le devolverá lo que hayan perdido. El jubileo proporciona hasta inclusive una solución socioeconómica para mantener la unidad familiar. Imagínense en aquel tiempo alguien que tenía que venderse como esclavo a otro, la familia se desunía, se desvirtuaba, ¿sí? Todo entraba en un sufrimiento y una crisis increíble. El jubileo busca controlar las consecuencias sociales negativas, evitando que las futuras generaciones sufran los males que quizás nos afectaron a nosotros. Del ángulo económico, el jubileo no se trata de redistribuir, sino de restaurar. El jubileo no fomenta la acumulación privada, tampoco el comunismo. El jubileo restituye lo que recibimos de mano de Dios y asegura que todas las personas tengan acceso a su provisión, a su bendición, esa bendición que está determinada para vos y para mí desde la eternidad, o mejor dicho, desde el mismísimo día en que Dios nos creó. El jubileo es simplemente la restauración de lo que Dios quiso darte desde siempre. Por eso es un año agradable. O por lo menos es un año agradable para el que descubre este secreto a voces, gritado a voces en la Biblia, que está disponible ahí para todo aquel que crea en esta palabra, que crea que Jesús vino a anunciar el año agradable. Así que no importa cuándo estés viendo este video, si en el año 2020, en el que estamos ahora, en medio de una pandemia, o quizá verás este video en el año 2021 o 2022 cuando la crisis tenga otro nombre. Lo importante es que sepas que cuando escuches esta palabra, la ley de la restitución de Dios seguirá activa para vos y para todo aquel que crea que Jesús vino a anunciar un año agradable, porque es el año de la restitución de Dios. Espero que no solamente entiendas este mensaje, sino que además lo creas, porque cuando creemos, activamos esta palabra sobre nuestras vidas y automáticamente comienza un proceso sobre nosotros para devolvernos todo aquello que hayamos perdido. Si creíste esta palabra que acabo de compartirte, que es palabra basada en la Biblia, palabra de Dios, te invito a que ahora también puedas orar conmigo esta oración que va a aparecer allí en la pantalla. Padre Celestial, recibo con agrado esta buena noticia. De todo corazón creo que hay provisión en el cielo para mí y para mi familia. Aunque el sistema intente ahogarme, aunque lo haya perdido todo, mi confianza está en recuperarlo por tu amor, por tu misericordia y por tu poder. Hoy entiendo que para esto vino Jesús y creo en Él y en su obra por mí. Amén. Este video y otros videos los podés encontrar en nuestro canal, El Camino Neuquén, en YouTube, y seguramente podrán serte de mucha bendición. Usalos para vos, pero también regaláselo a otro. Dios te bendiga.